Bienvenidos a todos nuevamente. Gracias por estar aquí en esta sesión última del Magnificat del ciclo mariano. El día de hoy nos va a dar una charla el padre Martín Rodríguez Oropesa. El padre Martín es sacerdote diocesano desde 1994 en la diócesis de Tampico, Tamaulipas, México. Es licenciado en Filosofía y en Teología Pastoral en Roma. Fue misionero en Guatemala e Italia. Vive su misión acompañando procesos de madurez humana y cristiana, y ahora está en una parroquia confiada por su obispo. Él fue muy fuertemente impactado por la espiritualidad monfortiana. Hizo su preparación y consagración a Jesús por María el 25 de marzo del 2015 y ahora vive su esclavitud de amor sirviendo a su parroquia, su diócesis, al movimiento Mariano Theotokos también, y nos acompaña con su lema: solo a Dios la gloria, solo de Él la corona. Bienvenido, Padre Martín, un súper gusto tenerlo aquí entre nosotros. Gracias por su tiempo, porque yo sé que usted es también un párroco muy, muy ocupado. Muchísimas gracias. El micrófono es suyo. Gracias, gracias, Sandrita. Gracias. Bienvenido, padre, también. Muchísimas gracias, padre Alejandro. Qué Sí, gusto así es. verte. Aunque, Gusto en verlo otra vez y aunque no nos pues disfrutamos darle su igual aquí atención. en pantalla, pero bueno, te agradecemos también y la oportunidad de estar por aquí, por estos medios. Y bueno, buen día a todos quienes están para esta catequesis mariana. Quisiera, bueno, permítanme compartir pantalla para compartir la presentación. Ahí me ayudan si me dicen si se ve bien. Sí se ve, Padre. Okay. Bien, entonces, bueno, gracias nuevamente por esta invitación a Sandra y a todo el equipo del Movimiento Mariano Theotokos. Todos los que están siguiendo estas catequesis, que como se dan cuenta son 4, ¿verdad? Las que se han preparado para este momento, este inicio de año. Ya estuvimos en enero con María como primer tabernáculo del mundo. Luego tuve la oportunidad de compartirles María, modelo de vida eucarística. Luego ya vieron también el mensaje eucarístico de Nuestra Señora de Fátima. Y hoy toca la última catequesis de este ciclo, que es María, mujer eucarística, y que es con la que les voy a compartir en los próximos minutos. Quisiera hacer como que una nota introductoria diciéndoles que buscando material para este tema, como también para el anterior, pero particularmente para obviamente que la fuente directa, esta catequesis yo la ofrecí aquí en Conservatio Mundi, aquí en la diócesis, hace ya unos meses, pues dentro de las catequesis de primer sábado de mes. Y en ese tiempo, bueno, lo que me llamó la atención fue pues que el Papa Juan Pablo II, hablando acerca de esa relación tan estrecha que existe entre la Iglesia y la Eucaristía, pues nos regaló ese bello documento que se llama Eclesia de Eucaristía. La Iglesia vive de la Eucaristía. Y el capítulo 6 lo dedica precisamente a María, pero él por primera vez le llama mujer eucarística, que toda la vida de María es una vivencia eucarística. Y me llamó la atención ese capítulo, lo preparé para esta catequesis, repito, que ya di hace unos meses, y resulta que, pues para poder ampliar un poquito más como la visión de ofrecerles a ustedes, me pongo a documentarme un poco más, y algo muy interesante por lo cual estoy haciendo este comentario es que todos los autores que consulté, obviamente que ponen como referencia el capítulo 6 de Eclesia de Eucaristía, ¿sí? Estoy hablando que desde el 2004, por ejemplo, el padre Stefano de Fiores, ¿verdad? Que es un sacerdote, bueno, ya emérito allá en la Gregoriana, ahí en Roma,
mariólogo él, pues nos da unos elementos bastante ricos basados precisamente en este capítulo 6 de Eclesia de Eucaristía. Pero también, obviamente, que está un padre carmelita, por ejemplo, Jesús Castellanos, que trabaja también en la Facultad de Teresianum, ahí en Roma, y es profesor de teología sacramental, y obviamente que también se basa en ese capítulo. O, por ejemplo, otro gran padre que trabaja en la Facultad de la Santa Croce, un sacerdote español, Fernando Ocariz, tiene todo un artículo comentando ese mismo capítulo. Por tanto, lo que yo les presento aquí tiene como hilo conductor, ¿verdad? Obviamente que el capítulo 6 de Eclesia de Eucaristía. Y bueno, eso comenzando con esta pregunta, ¿quién puede hacernos gustar la grandeza de este misterio eucarístico mejor que María? ¿Sí? Nadie como ella puede enseñarnos con qué fervor se han de celebrar los santos misterios y cómo hemos de estar en compañía de su Hijo escondido bajo las experiencias eucarísticas. ¿Sí? Allí escuchamos una vez más, en cada Eucaristía, ahí tienes a tu madre. Y ya desde aquí quisiera puntualizar que todos los que están en esta catequesis y los que van a ver posteriormente esta catequesis, ojalá que uno de los frutos de este ciclo de catequesis al inicio del año 2024, sea precisamente el que incremente, con el auxilio de nuestra Madre, se incremente nuestro fervor cada vez que vamos a la Eucaristía. No creo que haya entre los que están actualmente aquí, no creo que haya una persona que, digo yo, todavía está un poco intermitente, un poco inconstante en las Eucaristías dominicales. No creo que haya del grupo que está aquí. Pienso que ya todos, con la ayuda de María, han logrado estabilizar y ser constantes, como es esa característica de la verdadera devoción a María, el ser constantes en la devoción a María y obviamente ser constantes en nuestra Eucaristía dominical, que es una expresión de la constancia o la solidez de la devoción en el cumplimiento de los mandamientos del Señor. Pero también, ojalá que otro de los frutos de esta catequesis sea el que podamos gustar cada vez más nuestra hora de adoración eucarística, ¿sí? Fuera de la Eucaristía, en la adoración eucarística, en las capillas de adoración perpetua. Ojalá que María sea la que nos encienda cada vez más el corazón, puesto que nos acerca a Jesús y nos hace gustar esa riqueza de esa presencia transformadora, como lo vamos a decir en el desarrollo de esta catequesis. ¿Qué elementos les propongo a que consideremos en esta catequesis? 3 puntitos en concreto. El primero más desglosado y el último a modo de conclusión. Número 1, María es mujer eucarística toda su vida. ¿Sí? María es una mujer eucarística con toda su vida. Segundo, la presencia de María, ¿sí? Entendida, ¿verdad? En el contexto de la presencia de Jesús en la Eucaristía. Para eso nos vamos a apoyar más en la Sacrosanctum Concilium y en otros documentos para resaltar esa presencia inundante de Jesucristo en la Eucaristía, realmente presente en la Eucaristía, y luego de qué modo María está presente en todas nuestras Eucaristías. Y en tercer lugar, a modo de conclusión, pues la dinámica eucarística de nuestra existencia. ¿De acuerdo? Esos 3 elementos. Entonces comenzamos con el primero, que es, le he subdividido en 5 puntitos, que es así como el grueso, repito, de nuestra catequesis, es la antropología del don, los misterios gozosos en clave eucarística, el Magnificat en perspectiva eucarística, de Caná al Calvario, y luego María en la comunidad post-pascual. Entonces, por lo que respecta al primer punto, que es María, por lo que respecta al primer punto, que es el presupuesto el presupuesto que es la antropología como don, quisiera que en este primer punto tuviéramos en cuenta que la persona humana, este es un poquito de reflexión teológica que nos ayuda a comprender más los demás puntos. Es decir, que cada ser humano ha sido creado a imagen de Dios.
y refleja la naturaleza de un ser de relación. Somos seres relacionales, toda esa dimensión relacional que tenemos, pero es en primer lugar con Dios uno y trino. Y esta manera, de tal manera que dice el Gaudium et Spes, el Concilio Vaticano II, que no se puede encontrar a sí mismo una persona no puede encontrarse y relacionarse bien con los demás si no es a través de una donación de sí mismo. ¿Sí? También el Evangelium Vitae, este otro documento del Papa Juan Pablo II, Evangelium Vitae número 25, nos va a decir que la sangre de Cristo manifiesta al hombre su grandeza y por tanto su vocación, que consiste en el don sincero de sí mismo. Le recomiendo este número 25 de Evangelium Vitae, que nos habla de todo el valor de la sangre de Cristo. Y una de esas grandes revelaciones de la sangre de Cristo es que la vocación de nosotros es donarnos a nosotros mismos. ¿Sí? Por lo que respecta a nuestra historia personal, nuestro día a día, pues sabemos que somos personas que cada día nos vamos tejiendo con otras personas. Es decir, que compartimos nuestra historia con otras historias, por ejemplo, en la familia, en la iglesia, en el trabajo, y surgen nuevas asociaciones y nuevas unidades más complejas de relación, en donde tenemos la gran oportunidad de acoger al otro, de ejercitarnos en acoger al otro y estar plenamente disponibles y donarnos al otro. Eso es algo muy interesante. Sin embargo, la tendencia actual, no podemos mirarlo esto fuera de contexto, sino que en el tiempo actual vivimos en una sociedad consumista, en esta globalización que ha unido a todo el mundo, pero que predomina mucho el factor económico. Y en ese significa que hay una fluidez inmensa de mercancías, de productos, de artículos, de servicios, que nos han querido sacar de esa dinámica del don de sí mismo y explicar nuestras relaciones como relaciones comerciales o relaciones secundarias o relaciones de intercambio. Es como hay como dos propuestas. Por una parte, la donación, la existencia y nuestra relación como donación de sí mismos, y por otra parte, la relación como intercambio interesado. Pero fíjense que nosotros tenemos muchos elementos para poder sostenernos en esta corriente tan fuerte de medirlo todo como una relación comercial o intercambio interesado. Porque ya desde la antigüedad, por ejemplo, Aristóteles había señalado que había una asimetría, había algo que que no se podría comparar entre el don de la vida que daban los padres con la manera como los servicios, como la manera como los hijos prestaban servicio a sus padres. O sea que había una asimetría, no se podía comparar, porque un hijo nunca podrá pagar todo lo que sus padres le han dado, por más dinero y por más pensiones que le dé. Significa entonces que allí eso ya se observaba desde la antigüedad. Y también Jesús, sobre todo, va a romper este círculo del trueque, ¿verdad? Invitando a sus discípulos a un amor desinteresado, ¿verdad? A que no calculemos cuando damos o cuando nos entregamos al otro. Recordemos, por ejemplo, aquel texto bíblico que dice, cuando tú hagas un banquete, pues invita a los pobres, a los inválidos, a los cojos, a los ciegos, de tal manera que ellos no puedan recompensarte, pero ya se te pagará al final de los tiempos. ¿Sí? Entonces, también Santo Tomás de Aquino va a situar este don, esta capacidad de don, en lo que se llama el amor agápico. Me viene en mente aquel libro tan grandote que hizo el Papa Benedicto XVI, que nos regaló sobre el amor, y desarrolla todo lo que es la diferencia entre el amor erótico y el amor agápico, el amor del ágape, ¿no? Esa entrega total, ¿no? Santo Tomás de Aquino, ahí es donde sitúa precisamente esta capacidad
de buscar siempre el don del otro. Si nosotros maduramos nuestro amor erótico y lo elevamos con la ayuda de la gracia hasta esa manera como Dios quiere que nos amemos, el amor agápico, eso nos va a conducir a que siempre pensemos en el bien del otro antes que en nuestro propio bien. Entonces, digamos que de esta manera se puede distinguir perfectamente entre el don del intercambio, ¿sí? Y que el don nunca será un intercambio, sino que se da sin reciprocidad. No es algo recíproco. Yo doy para que me den. Yo te ayudo para que me ayudes. O como se dice en el mundo social y empresarial, o sea, pon en deuda al otro, o sea, sírvele tanto que cuando tú ocupes al otro, pues no tenga de otra más que ayudarte. O sea, ese es un intercambio interesado de bienes. Y aquí decimos que la invitación de la donación total, que esta vocación de donación total de nosotros nos pone el terreno firme, nos pone el humus adecuado para poder comprender la Eucaristía. Por eso es que de aquí nosotros podemos ya pasar a lo que es un poco la cuestión de la Eucaristía, porque por ejemplo en la Eucaristía, desde esta manera de entender la relación humana, la relación con los demás como donación de sí mismos, sí podemos comprender cómo Jesucristo nos decía que no hay amor más grande que el que da la vida por sus amigos. Él mismo dio su vida totalmente, nos dio su cuerpo, y Él es el don por excelencia del Padre. Recordemos el Evangelio de San Juan. Tanto amó Dios al mundo que le entregó a su Hijo amado, para que todo el que cree en Él tenga vida eterna. Entonces, Jesús se dona, ¿verdad? Bueno, nos dona primero su palabra, nos dona el pan de vida, nos dona la paz como un regalo de la resurrección, nos dona a su madre, y todos estos son dones preciosos, pero lo más maravilloso es que Él, poco antes de padecer, nos va a regalar la Eucaristía, que es esa sacramentalidad de toda su entrega, de todo su misterio pascual, que es lo que celebramos en cada Eucaristía. Y en ese sentido, entonces, también nos podemos acercar a lo que es María como ese modelo, como ese ejemplo, el modelo más acabado, el ejemplo más nítido que tenemos de entrega después de Jesucristo. Y en ese sentido ya podemos percibir que estamos hablando de María como mujer eucarística. Ella desarrolló todas esas actitudes eucarísticas a lo largo de su vida. ¿Sí? Y bueno, ustedes conocen el tratado, bueno, todos los que están en esta catequesis, saben que dentro del magisterio de la Iglesia ya ha ingresado mucho del lenguaje de San Luis María Griñó de Montfort. Bueno, lo sabemos más por San Juan Pablo II, ¿verdad? Que utilizó muchísimo el mismo logo que él tenía, el mismo lema, perdón, de su episcopado, y luego ya como papa también, pues es el totus tuus. Pero, por ejemplo, aquí podemos decir, usando el lenguaje de San Luis María Griñó de Montfort, que María es toda relación, dice San Luis María. María es toda relación. Y por tanto, María es toda relación con la Eucaristía. Entonces, ella es totalmente de Cristo, así como Jesucristo es totalmente de ella. Entonces, entremos a lo que sería ese punto de María que como mujer eucarística, pero en toda su vida. Y vamos repasando los misterios de gozo en esa clave eucarística. Por ejemplo, en la Anunciación, María se le pidió que creyera en aquel a quien ella concebía por obra del Espíritu Santo. A ella se le pidió que creyera que era el Hijo de Dios. Y en continuidad con la fe de la Virgen, en el misterio eucarístico, se nos pide a nosotros que creamos que ese mismo Jesús, Hijo de Dios e Hijo de María, se hace enteramente presente con su ser humano y divino en los signos del pan y del vino.
¿verdad? Eso nos dice el Papa Juan Pablo II en la Eclesia, Eclesia de Eucaristía número 55. No sé si aquí, bueno, quisiera detenerme como que un minutito en esta parte, porque cuando el sacerdote consagra, muestra ahora el cuerpo y la sangre del Señor en aquel vino transubstanciado y en aquella hostia, en aquel pan transubstanciado, ahora cuerpo y sangre del Señor, y les dice, ese es el misterio de la fe. Y el participante de la Eucaristía, ustedes cuando van a la Eucaristía dicen, pues anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección, ven Señor Jesús. Es decir, están haciendo una profesión de fe de que realmente creen. Pero eso que ustedes están haciendo, María lo hizo antes, cuando todavía no existía el verbo en este mundo. A ella se le anunció que ella sería madre del Hijo del Altísimo, que ella sería la madre de Jesucristo. Y ella dio ese paso de fe total, que es el que se le pide a usted y a mí cuando vamos a una Eucaristía. Y bueno, usted la tiene esa fe, pero si quiere acrecentar esa fe, pues para eso tenemos a la mujer eucarística, que es María. Ella nos puede ayudar a que se acreciente esa fe. Ahora, si vemos en la visitación, María ya lleva en su seno al Verbo hecho carne. Y ella se convierte de algún modo en el tabernáculo, el primer tabernáculo de la historia, como lo vieron en la primera catequesis, donde el Hijo de Dios todavía está invisible a los ojos de los hombres, pero que sin embargo María lo porta y lo da a adorar a Isabel. E Isabel se postra ante Jesucristo, porque lo percibe a través de esa irradiación de la luz de los ojos de María y de la voz de María, dice el Papa Juan Pablo II. Es que María no solamente lo lleva en el seno, sino como ella es una mujer creyente. Recuerden lo que decía San Agustín, que María concibió primero en su corazón y después en su vientre. Por lo tanto, María, que es, dice, de hecho, le dice a Isabel, feliz la que ha creído. Y se está refiriendo pues a ese encuentro entre el arcángel Gabriel y la Virgen María. Cuando María es la mujer creyente, que porque es creyente, porta a Jesús. Así como el sacerdote se le pide que sea el primer creyente antes que los fieles. Por tanto, si un sacerdote no creyera en lo que hace en el altar, ¿cómo podría decirle a la gente misterio de la fe? No podría decirle, porque la misma voz titubearía, como aquellos sacerdotes que, pues, según su incredulidad, Dios bendijo a la iglesia con los misterios eucarísticos, con los milagros eucarísticos, como el de Bolsena, ¿no? Aquel sacerdote que pues celebra, pero empieza a titubear. Pues un sacerdote es importante que se acerque y que viva unido a María, pues para que su fe sea sólida, sea firme, y también reafirmen la fe a sus hermanos en cada Eucaristía. Si seguimos en la vida de María, vamos a ver que en la infancia de Jesús, María ofrece dos actitudes indispensables para cuando participamos en la Eucaristía. Y aquí está más enriquecimiento para nosotros cuando vamos a la Eucaristía. Por ejemplo, estos dos actitudes fundamentales son el amor y el ofrecimiento. Y el ofrecimiento del sacrificio. Por ejemplo, en Belén, cuando María da a luz, dice el Papa Juan Pablo, es importante que observemos esa manera como María ama al niño, así como lo contempla con ese amor, esa mirada embelesada de María hacia el niño y cómo lo estrecha en sus brazos. Ese es un modelo de amor. Eso es una manera como podemos acercarnos a la Eucaristía. Y mire, permítame aquí nuevamente un minutito para subrayar un detalle que a mí me parece muy importante de parte de los consagrados.
y particularmente en Estados Unidos, pero obviamente que también en México. Durante la pandemia, que se nos prohibió, ¿verdad? Que se nos dijo que no se podía dar la comunión en la boca, que se tenía que dar en la mano. Yo le decía a la comunidad, el hecho de que lo recibamos en la mano no significa que le perdamos respeto o adoración a quien recibimos. Entonces, imagínese usted, les decía yo, me acuerdo que en las orientaciones que les daba, imagínese usted que usted pone el pesebre, que usted en su mano le pone la cuna o pone el pesebre. Si usted en una cuna para poner a un niño lo cuida tanto porque es frágil, pues así ponga a modo de cuna su mano y con mucho cuidado y con mucha ternura, pues comulgue. Y bueno, es una invitación precisamente a esto, a que le pidamos a María los mismos sentimientos que ella tenía al tener a Jesús en sus brazos cuando nosotros pasamos a comulgar, y que se caractericen los consagrados en Estados Unidos y en el mundo entero, los consagrados a Jesús por María, de que tienen ese amor vibrante de María, que cuidan mucho a la hora que reciben a Jesús, especialmente porque vivimos en un tiempo y en una sociedad que comete muchos abusos y también muchas profanaciones a Jesús Eucaristía. Y María nos va a proteger a todos nosotros para que siempre lo hagamos de la mejor manera. Si pensamos en el momento en que María lleva a Jesús al templo en Jerusalén, recordaremos que el anuncio de Simeón le anuncia a María el drama de este hijo crucificado. Por tanto, allí en ese misterio de la presentación al templo, allí ya de alguna manera está preanunciado ese drama del Calvario y también el Stabat Mater de la Virgen al pie de la cruz. Se puede decir que allí María vive una Eucaristía anticipada. Se podría decir también que María allí vive lo que es una comunión espiritual de deseo y ofrecimiento, que va a culminar ciertamente en la unión con el Hijo en la pasión. Y aquí otro elemento muy importante y muy valioso para los consagrados que están en situaciones irregulares, ¿verdad? Es decir, que viven matrimonios con una relación que ya hay vínculo y que por tanto no se pueden acercar a la comunión sacramental. Ciertamente no se pueden acercar a la comunión sacramental, pero sí se pueden acercar a la comunión espiritual. Y yo creo que María va a ir conduciendo los corazones y les va a ir madurando para que llegue el momento en que se vuelvan a unir plenamente, sacramentalmente con Jesucristo. Pero eso tendría que ser esa evolución del corazón que va conduciendo a un consagrado, ¿verdad? Confiado totalmente a María, pues para que tenga pues esa gran día, esa gran dicha de unirse plenamente a Jesucristo. Bueno, vayamos un poquito más allá al siguiente punto, que es María en las bodas de Caná. Bueno, antes quisiera de esto, de las bodas de Caná, quisiera decir el tercer puntito que decíamos que es el Magnificat en perspectiva eucarística, ¿verdad? Eso anterior, hasta allí, lo del puntito sobre María, bueno, los misterios de gozo en clave eucarística. Aquí sería el Magnificat en la perspectiva eucarística. Y hay una convergencia espiritual entre la celebración eucarística y el cántico de María. Vamos a señalar tres convergencias. La primera es la alabanza y acción de gracias, ¿sí? Porque en ambos casos, tanto en la Eucaristía como en el Magnificat, se alaba y se le da gracias al Padre por Cristo, en Cristo y con Cristo. O sea, se da esa actitud, esa actitud eucarística. Hay una alabanza y acción de gracias. De hecho, Eucaristos, ya saben que significa acción de gracias. Y en el Magnificat, pues María alaba y glorifica al Señor, ¿verdad? Por las grandes cosas que Dios ha hecho con ella. La segunda convergencia es la memoria
de la encarnación redentora, porque en ambos casos, tanto en la Eucaristía como en el Magnificat, se hace memoria de las maravillas realizadas por Dios en la historia de la salvación. En el Magnificat, lo que se celebra, el Magnificat, lo que canta María, es la encarnación redentora. Y lo dice porque el Señor ha hecho grandes cosas en mí. Y en la Eucaristía, en cambio, lo que se evoca y lo que se canta, lo que se agradece, lo que se rememora, es el misterio pascual del Señor. En María, con el Magnificat, se celebra la encarnación redentora. Y en la Eucaristía, pues lo que es propiamente el misterio pascual del Señor. Y hay una tercera convergencia en estos dos eventos, que es la tensión escatológica. Tensión escatológica. Hay un movimiento hacia un nuevo cosmos, ¿sí? Que se anticipa en la historia. De hecho, en cada Eucaristía se anticipa el cielo. En cada Eucaristía se anticipa la plenitud. En cada Eucaristía se anticipa la oportunidad de unirnos plenamente con el Señor. Y obviamente que también se canta, María canta en el Magnificat, esos cielos nuevos y esa tierra nueva, como ese germen que ha sido puesto en la pobreza de los signos sacramentales. Dice María que el Señor destronará a los potentados, a los potentes, y exaltará a los humildes, y los colmará de sus bienes. Esos son los cielos nuevos y la tierra nueva que anuncia María en el Magnificat, y que, como dije, también se anuncian en la Eucaristía. Bien, de allí, ahora sí, vamos a ese paso de Caná hasta el Calvario, el 1.4. Con la solicitud materna que muestra María en las bodas de Caná, dice el Papa, María parece decirnos, no duden y fíense de la palabra de mi hijo. Bueno, ahí arriba el título de este punto que le puse es precisamente las dos alusiones, que es Jesús dice a sus apóstoles, a sus discípulos en la última cena, y el sacerdote lo dice en cada Eucaristía, hagan esto en conmemoración mía. Y es como, dice el Papa Juan Pablo II, es como una evocación de lo que María dijo allá en Caná de Galilea. Hagan lo que Él les diga. Y parece ser que con este enlace, este hagan de Jesús, que evoca el haga de María, es como si María nos dijera, no duden y fíense de las palabras de mi hijo. El que fue capaz de transformar el agua en vino, es igualmente capaz de hacer del pan y del vino su cuerpo y su sangre, entregando a los creyentes en este misterio la memoria viva de su Pascua, para hacerse pan de vida. Bueno, eso es muy interesante, ese enlace que es el Papa Juan Pablo II, ¿no? Y obviamente que otro momento muy valioso que tenemos que tener siempre presente es que en el memorial del Calvario está presente todo lo que Cristo ha llevado a cabo en su pasión y en su muerte. Por tanto, no falta lo que Cristo ha realizado también con su madre para beneficio nuestro. Quisiera detenerme un minutito aquí. Nosotros la vez pasada, en la catequesis pasada, yo les hablaba acerca del verbo sacar, que es en hebreo, que significa memorial, y que el memorial no se trata únicamente de un recuerdo, sino se trata de una actualización. Eso es algo muy particular. Y por tanto, aquí estamos hablando del memorial en ese sentido. Hagan esto en conmemoración mía, es un memorial. Es decir, hagan presente el evento del Calvario aquí y ahora, para la comunidad que está celebrando la Eucaristía.
es el grande prodigio que acontece en cada Eucaristía. Esa actualización del Calvario. Por tanto, ese memorial del Calvario incluye, ¿sí? Incluye, dice, por tanto, no falta lo que Cristo ha realizado también con su madre para beneficio nuestro. Incluye el momento en el que Jesús le dice a los discípulos, a través de Juan, he ahí a tu madre, mujer, he ahí a tu hijo. Esa donación de María para los creyentes se actualiza en la Eucaristía. Y eso es lo que en la Eucaristía se llama anamnesis. Es esa experiencia del misterio en donde María está presente al pie de la cruz. No, entonces podemos, bueno, citando nuevamente al Papa, ¿verdad? Vivir en la Eucaristía el memorial de la muerte de Cristo implica recibir también continuamente este don. Significa tomar con nosotros, a ejemplo de San Juan, a quien una vez nos fue entregada como madre. Significa asumir al mismo tiempo el compromiso de conformarnos a Cristo, de ir aprendiendo de su madre y dejándonos acompañar por él. Nos va a decir en Eclesia de Eucaristía número 57. Entonces, fíjense que eso es algo que también podemos nosotros enriquecer más nuestras Eucaristías, puesto que a la hora que estamos en la Eucaristía, ciertamente que María está presente, como lo vamos a decir ahorita dentro de un momento, y como lo sabemos. Pero aquí se trata de que en cada Eucaristía sigamos recibiendo de Jesús pues ese regalo que es María, y que como San Juan nosotros también lo hagamos nuestra propiedad, ¿sí? María, Juan la tomó, desde aquel momento Juan la llevó a su casa. Ustedes ya han meditado mucho en esto, en las convenciones marianas, porque ese fue el lema de una de las convenciones pasadas. Hacer nuestro tesoro, nuestro único tesoro a nuestra madre y renovar esa aceptación en cada Eucaristía, con el compromiso de que nos vayamos conformando, que nos vayamos haciendo, modelando con el mismo Jesucristo, acompañados por ella. Y pasamos al punto 1.5, que es María en la comunidad pospascual. El Papa Juan Pablo II, en este documento de Eclesia de Eucaristía, un poquito más atrás, cuando empieza esta reflexión, el capítulo 6, nos va a decir que ciertamente los evangelios no hablan de que María haya estado en la última cena, ¿verdad? Y por tanto el Papa no se detiene mucho ahí. Pero lo que sí es cierto es de que en los Hechos de los Apóstoles nos dice allí muy explícitamente cómo María estaba con los discípulos unidos en oración, orando por Pentecostés, ahí en Hechos 1:14. Y sin duda que en esta comunidad pascual, en esta comunidad naciente, María estuvo en las celebraciones eucarísticas de los apóstoles. Y también participó de esos sentimientos y de ese modo de cómo actuaba la comunidad primera, que también nos narra Hechos capítulo 2, versículo 42, aquel resumen de la comunidad cristiana que todos conocemos, ¿verdad? Se acudían asiduamente a la escucha de la palabra, a la fracción del pan, ¿verdad? Compartían todo cuanto tenían, ¿verdad? Y bueno, eran admirados por todo el pueblo. Por tanto, María es esa mujer eucarística que con toda su vida, reunida en la comunidad cristiana, después de la ascensión en Pentecostés, está presente continuamente con toda la generación inicial en esa asiduidad en la fracción del pan. Y luego el Papa hace una reflexión muy interesante sobre con qué sentimientos María recibiría a Jesús cada vez que comulgaba.
que seguramente cada vez que María comulgaba, pues nuevamente vivía ese momento de la encarnación, ese momento en que aceptó de parte del ángel la voluntad de Dios, y que ese mismo cuerpo que brotó de su cuerpo, esa misma sangre que brotó de su sangre, ahora vuelve a ella en cada Eucaristía. Bueno, esa es una reflexión espiritual que hace el Papa respecto de la comunión, pero que nos puede ayudar también a nosotros, ¿verdad? Pues para vivir de una mejor manera nuestras Eucaristías. Quiero cerrar este primer puntito diciendo que María es presentada por primera vez por San Juan Pablo II como mujer eucarística en esos 6 numeritos del número 53 al número 58 de la Eclesia de Eucaristía, y que siempre la presenta el Papa allí en esa relación y tensión con la Eucaristía. Por tanto, de allí podemos nosotros extraer como, vamos, dice el Papa que gracias a la Eucaristía nosotros podemos comprender más la riqueza de María. ¿Sí? Bueno, esto me recuerda otro comentario, que cuando nosotros profundizamos en la cristología, en el estudio sobre Jesús, nosotros estamos más capacitados para conocer a María, si profundizamos en la cristología. Pero, o sea que conociendo más la cristología, se enriquece nuestra mariología, nuestro conocimiento de María. Pero también profundizando el misterio de María, que solo se comprende dentro del misterio de Jesucristo y de la Iglesia, así lo presentó también, nosotros podemos enriquecer nuestra cristología. Bueno, espero no confundirlos, pero estoy acentuando las dos partes. Por una parte es, conocemos más a Jesús gracias a María, pero también conocemos más a María conociendo más a Jesús. Por tanto, cuando ustedes no sé si habrá aquí algunos diáconos, me imagino que sí, de los que están estudiando por ahí el diaconado o que ya son diáconos, pues sin duda que su estudio teológico específicamente sobre Jesucristo, pues les permite acercarse con más, con más alcance a comprender la Mariología. Pero también con esos elementos, dice el Papa aquí en este documento, que si nosotros conocemos más la Eucaristía, podemos comprender más la vida de María. Bien, paso al puntito número 2, que tiene que ver con la presencia de María en la Eucaristía. Punto número 2. Y para comprender esto, pues tenemos que citar Sacrosanctum Concilium número 7. El documento sobre la Sagrada Liturgia. Para quienes no estén familiarizados con este documento, es el documento sobre Sagrada Liturgia en el Vaticano II, se llama Sacrosanctum Concilium, y en el número 7 habla acerca de esta presencia de Jesucristo en la Eucaristía. Y se trata de una presencia progresiva, hasta que llega al culmen, ¿sí? Por ejemplo, sabemos que Jesús está presente, estoy citando el número 7 de Sacrosanctum Concilium, Jesús está presente en la Eucaristía en el altar del sacrificio. Por eso el sacerdote cuando llega y cuando inicia y cuando termina la Eucaristía, hace una reverencia y besa el altar. Porque ahí está Jesucristo presente en el altar del sacrificio. Pero también Jesucristo está presente en su palabra. Cuando se proclama la palabra de Dios, es Jesucristo el que habla. Y esa como una cuestión práctica, como una implicación práctica, una consecuencia, es que todos ustedes cuando van a proclamar la palabra, pues le digan a Jesús previamente, Jesús, pues toma mi inteligencia, toma mi voluntad, toma mi voz, y que lo haga de la mejor manera. Se hagan una oración de disposición total de sus facultades en favor del pueblo de Dios a quien van a anunciar, puesto que quien va a anunciar es Jesucristo.
Y si ustedes tartamudean, pues va a salir tartamudeada la palabra, como si Jesucristo fuera tartamudo. Si ustedes no se prepararon, pues va a salir allí, vamos, de manera bastante limitada. Ustedes serían como que un canal no totalmente fluido, donde fluya la gracia de Dios, de su palabra. Pero Jesucristo está presente en su palabra. Jesucristo está presente también en la asamblea, ¿sí? El pueblo de Dios. Y les hago un comentario chiquito para que caigamos en la cuenta de que todo eso hay que tenerlo conscientemente todos, porque cuando, por ejemplo, un monaguillo o los que colaboran allí, un acólito, que colaboran en el altar, y hay incensación en las solemnidades, no solamente incensan al celebrante, sino que se van frente a la comunidad y la incensan y hacen una reverencia. Y yo le pregunto a los monaguillos aquí en mi parroquia, oigan, ¿y por qué incensan a la gente? ¿Para que no se sienta menos que el Padre que el cielo incensaron? Ciertamente que no. No es cuestión sentimental y que para que digan que es igualdad, a ver si nos incensan a él también a nosotros, pues también tenemos derecho, ¿no? No es cuestión de derechos, es cuestión de saber que Jesucristo está presente y el aroma de aquel incienso es para Dios y Dios está presente en la comunidad. Es el cuerpo de Cristo, la comunidad. Es el cuerpo místico de Cristo. Y eso es teología. Esa es teología. Y todos debemos ser conscientes de eso. De allí la importancia de que también los ritos que vive la comunidad, las posturas corporales, la actitud, la participación con el canto, las respuestas, todo eso significa que está respondiendo el cuerpo de Cristo al unísono, como una sola voz. Y conforme más conscientes seamos, pues más participamos de la mejor manera allí. Y hay una presencia entonces allí. Y también está presente, obviamente, que en el celebrante. Y sigue de manera progresiva esta presencia, porque también Jesucristo está presente en el celebrante. Bueno, ahí ya no desgloso, pero ustedes ya sabrán muchos detalles de por qué se hace reverencia al sacerdote y cosas por el estilo, ¿no? Bueno, el celebrante es Cristo presente, Cristo cabeza. Así como la comunidad es la asamblea, es el cuerpo, el celebrante representa a Cristo cabeza y por tanto hay presencia de Jesucristo. Y finalmente está presente en las especies consagradas, en el pan y el vino, que son transformados en el cuerpo y sangre del Señor. Y dice el Vaticano II, esa es una presencia eminente, es una presencia real, las otras también son presencias reales, pero esta es la más eminente, porque ahí está con su cuerpo, con su sangre, con su alma y con su divinidad. Entonces, esa presencia no es una presencia estática. Esa presencia no es una presencia estática, es una presencia dinámica. O dicho de otra manera, es una presencia soteriológica. Es una presencia soteriológica. Soter, salvación. Por tanto, es una presencia que salva. Es una presencia que transforma. Es una presencia que inunda. Es una presencia que une. Y cuanto más limpios o menos obstáculos tengamos, pues hay más unión. Por eso decíamos que es una anticipación de lo que es el cielo, que es esa unión plena con Dios. Claro que de manera imperfecta porque estamos en la tierra, pero al fin y al cabo ese es el cielo. El nivel de unión, lo más plena que se pueda aquí en la tierra, se puede dar en la Eucaristía. Y entonces, desde esa perspectiva, ahora sí veamos María de qué forma está presente en la Eucaristía, porque ciertamente en todas las Eucaristías está presente María. ¿Sí? Entonces, lo primero que hay que decir que es que la presencia de María en la Eucaristía no se entiende de la misma forma que la presencia de Jesucristo. Bueno, nosotros también estamos presentes en la Eucaristía, por cierto, a nivel individual. Sí. Padre, por si acaso no estamos viendo su presentación de PowerPoint. No la retiré. Ah, ya. La Ok. retiré. Puedo compartir la del PDF. Lo que pasa es que PowerPoint ya no la alcancé a concluir. Y Ok. si se les facilita, puedo presentar la otra, ¿eh? No hay problema. La tengo aquí disponible. Permítanme un segundo.
No, padre, adelante. Estamos fascinados aquí, todos súper atentos con lo que está hablando. Ok, entonces vamos adelante. Decía entonces de esta presencia que ciertamente el Papa Juan Pablo II no desarrolla qué tipo de presencia, o bueno, no delinea totalmente esa presencia de María, pero ciertamente no es sacramental. ¿De acuerdo? Entonces la presencia de Jesucristo es sacramental, es real, es eminente, es progresiva. La presencia de María, vamos, es más espiritual, pero sí es real, pero va más por el lado del espíritu, más de la parte espiritual. Es más, digamos que María está presente, dice el Papa, con la iglesia como madre de la iglesia, y por tanto está también actuando en el corazón de los fieles. María está presente, ya decíamos, por ejemplo, en el memorial, porque está siendo dada por Jesucristo en la Eucaristía. Puesto que es un memorial de Eucaristía, María nos está siendo dada como madre en cada Eucaristía. Y allí está también María, que siguió fielmente a Jesucristo, entonces también está como modelo, que siguió fielmente a Jesús hasta los pies de la cruz. Entonces, sufriendo profundamente con su unigénito y asociándose con ánimo materno a su sacrificio. O sea, María está solidaria con Jesucristo que se está entregando en la Eucaristía. María está unida a Él. ¿Sí? Entonces, por una parte, está siendo donada a nosotros. Y por otra parte, ella está unida en ese sacrificio que está aconteciendo allí, que es el sacrificio de la cruz. En cada Eucaristía, entonces, es importante que nosotros comprendamos cómo María está cumpliendo su misión, puesto que a diferencia de todos nosotros, ¿verdad? Cuando nosotros morimos, pues terminamos nuestra misión aquí en la tierra. En cambio, la Virgen María no ha terminado su misión. De hecho, una idea de un pensamiento del padre Gabriel Amor nos dice que sin duda que por eso Jesucristo, bueno, la Santísima Trinidad quiso acondicionar a María para que pudiera seguir cumpliendo la misión hasta el final de los tiempos, y que es por eso que la glorificó con cuerpo y alma, de tal manera que María está en el cielo en cuerpo y alma, y de manera glorificada María puede realizar su función aquí en la tierra con todos sus hijos. Entonces, esa María glorificada es la que está en la Eucaristía y está también haciendo la tarea de unirnos a Jesucristo en cada Eucaristía. Bueno, esa es una parte muy interesante que que no solamente el Papa Juan Pablo II, sino le decía de estos otros autores que les cité al inicio, pues nos ayudan a comprender un poquito más esa riqueza de esa presencia. Y un último elemento de la presencia de María es que obviamente que desde el inicio de la Iglesia está presente en el canon romano, está presente en las plegarias eucarísticas, está presente en la liturgia en general, por ejemplo, con celebraciones especiales. Hace más de 1000 años está dedicado el sábado, la liturgia del sábado, a María, y hay un oficio de María. O sea, María está presente en la liturgia permanentemente. Y obviamente que ha habido a través del correr de los siglos, inclusive comunidades religiosas que están totalmente inspiradas y obviamente que favorecidas también por esta presencia, que han llamado a María como madre la madre de Jesús sacramentado, ¿no? La madre de Jesucristo Eucaristía, ¿no? Y bueno, grandes santos como San Pedro Julián Aymar, ¿verdad? Que tienen una comunidad completa dedicada como la madre eucarística, la madre del Santísimo Sacramento. María, madre del Santísimo Sacramento. Vamos al punto 3, a modo de conclusión, entonces. Creo que estamos en tiempo, pero no dejamos nada. Luego uno se emociona y luego se toma tiempo.
Estamos perfectos, padre. Ok, vamos con el último puntito, a modo de conclusión. Entonces, podemos decir que el encuentro con Cristo, sí, lo podemos seguir profundizando en cada Eucaristía. Conforme más vayamos viviendo en intimidad con María, la Eucaristía, el encuentro con Jesucristo se sigue profundizando. Para quienes no están muy en la misma frecuencia, déjenme decirles que en el Papa Juan Pablo II, citando aquellos sínodos en los diferentes continentes, allá para el jubileo del año 2000, él de cada continente sacó una carta apostólica, y una de ellas que nosotros, bueno, la que sacó para nosotros, para nuestro continente, se llama La Iglesia en América. La Iglesia en América. Y precisamente él señalaba allí en este documento que es del encuentro con Jesucristo de donde brota y se revitaliza la vida cristiana. ¿Sí? Es del encuentro de Jesucristo, también decían nuestros obispos mexicanos en ese tiempo, en una carta pastoral, es del encuentro con Jesucristo que se da la conversión, la comunión y la solidaridad. ¿Sí? Es del encuentro con Jesucristo. Por tanto, en la intimidad eucarística, este encuentro con Jesucristo se puede profundizar y va a suscitar en nosotros, en toda la iglesia y en cada uno de nosotros, la exigencia de evangelizar y de dar testimonio. ¿Sí? ¿Por qué es importante intimar con Jesucristo en la Eucaristía? Pues porque se revitaliza nuestra fe y entonces sí podemos testimoniarlo. Entonces sí podemos asumir una responsabilidad cuando nos encargan en la parroquia de colaborar con este proyecto de evangelización. ¿Sí? Entonces, recibir ese don en la comunión sacramental implica recibir a Jesucristo y a María. Eso es lo primero que estamos diciendo. Y por tanto, María guía a los fieles a la Eucaristía. ¿Sí? Es María la que nos va a ayudar a que vivamos con más intimidad cada Eucaristía. El cristiano auténtico va a reconocer en el misterio eucarístico esa raíz y el secreto de toda su vida espiritual. Citamos Vaticano II, Sacrosanto Concilio número 10. La Eucaristía es la fuente y culmen de la vida cristiana. Bueno, la liturgia es la fuente y el culmen de la vida cristiana. Es decir, la Eucaristía es la raíz y el secreto de toda la vida espiritual. Y el sacramento vivo de la gracia de Jesucristo es la Eucaristía. Y por tanto, es desde donde nosotros podemos también aprender a donarnos a nosotros mismos. Y el último elemento es esto que vivimos en la Eucaristía. Usted que no va a misa todos los días, aunque hay algunos de los que están aquí que ya van a misa todos los días, pero por el estilo de vida de cada quien, pues no siempre es posible. También por el desarrollo espiritual, eso no es posible al inicio. Pero usted que no va a misa todos los días, sépase que hay una capilla de oración perpetua. Sépase que Jesucristo, el mismo que está en la Eucaristía cuando se celebra, es el mismo que está en el sagrario, o que está en el manifestador, o que está en la custodia expuesto para la adoración. Por tanto, en los últimos siglos se ha acentuado más, especialmente en el siglo XIX, XX y lo que llevamos del XXI, se ha acentuado más el que valoremos que el mismo que está allí entregándonos a María está allí para adorarlo y para recibir esa gracia que tanto necesitamos. Por tanto, pienso que también como un fruto, decía al inicio, como un fruto de esta catequesis o de este ciclo de catequesis, bien puede ser el pequeño compromiso de ir al menos media hora a la adoración o una hora de adoración eucarística. Pienso que puede ser un compromiso. Para los más chiquitos, en desarrollo espiritual, media hora. Para los un poquito ya más desarrolladitos, una hora. Y para los que ya están más maduros, que también hay por aquí algunos,
seguro que usted no puede ir 1 hora de adoración eucarística a la semana. Es bueno que vaya al menos unas 2, o quizá hasta 3. O como decía el padre Joan Coacé, un sacerdote jesuita muy devoto devoto y promotor del Sagrado Corazón de Jesús, decía, hay que hacer las visitas formales y las visitas informales. Y las visitas formales, pues son su hora de adoración a la semana. Pero las visitas informales, pues es cuando llega para ir a la Eucaristía, primero pasa a saludar al Señor, está 5 o 10 minutos. Cuando viene del trabajo, quizá le queda por ahí cerca, pasa y saluda al Señor, etcétera. Las visitas informales. Ojalá que sea uno de los frutos también de esta catequesis. Voy a dejar los últimos minutitos para algunos comentarios finales que ustedes tengan o alguna pregunta. Hasta aquí la catequesis. Muchísimas gracias, Padre Martín. Voy a parar la grabación.